los que bajaron la aplicación ya pueden ver. Para hallar la aplicación, para hallar el mensaje, vaya a Domingos y luego en Domingos vaya a Notas y ahí en Notas van a estar siempre los mensajes el bosquejo, sí, las notas del bosquejo, sí. ¿Estamos listos? Perfecto. Bienvenidos todos y todas al mensaje de hoy. Les damos la bienvenida y deseamos que Cristo sea formado en cada uno de sus vidas y que hoy Cristo crezca en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje le puse por título Cristo, el agua de vida eterna. El verso que quiero que leamos es San Juan capítulo 4 y en el verso 10 es una porción muy conocida. Jesús en el pozo de Sicar junto a la mujer que conocemos como la samaritana. Y en el verso 10 del capítulo 4 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué cosa? Agua viva. El agua que Jesús da no es cualquier agua. El agua que él da es una agua viva que, a diferencia de una agua estancada, esta es un agua que brota. Pero no solamente es un agua que brota, es una agua representativa de la vida de Dios en nosotros. Entonces, cuando Jesús le dice a esta mujer: si tú supieras quién te está diciendo que le des de beber, tú le pedirías a él y él te daría esta agua viva o esta agua de vida. Todos sin excepción, en la vida buscamos llenar un vacío. Hay un vacío en el ser humano y ese vacío algunos lo identificamos como un no sé qué, ¿verdad? Dice la gente: es que me falta algo. Y entonces con ese me falta algo, la gente tratamos de llenarlo con muchas cosas. Algunos con ansiedad de comprar, otros con deportes, otros con diferentes adicciones. Pero es ese deseo de llenar un hueco que está en el ser humano desde cuando Adán se separó de Dios por desobediencia y el hombre nacimos y vivimos con ese hueco hasta que vino Cristo. Diga, hasta que vino Cristo. Esa necesidad es algo así como la sed. Yo espero que usted tenga sed de vez en cuando. He oído de mucha gente que dice: fíjese que a mí ni sed me da. ¿Habrá alguien así acá? Ojalá que no haya, no levante la mano porque lo mando a tomar agua. Pero ¿cuántos saben que cuando la persona no tiene sed es una señal de qué? De deshidratación. La persona está deshidratada porque no toma agua. Y su cuerpo no le pide agua. Adivine por qué. Porque el cuerpo dice: no me han dado agua, seguro que hay guerra, seguro que hay escasez, así que me voy a aguantar y no voy a pedir agua. Y la gente dice: ¿quieres agua? No, fíjate que yo no, dame una coca mejor. Entonces, pero cuando empieza a tomar agua, su cuerpo automáticamente dice: ya se acabó la sequía, ahora sí quiero agua y quiero agua. Y eso es normal, digas normal. Buenísimo tomar agua. No me mire con esos ojos de asustado. Es buenísimo tomar agua,
¿Por qué? Porque hay dos necesidades, dos de las necesidades básicas del ser humano es alimentarse y tomar agua, de las necesidades físicas. Y Dios en el huerto puso todo esto. Dice que había en el huerto que Dios plantó, había toda clase de árboles deliciosos a la vista, buenos para comer, porque una de las necesidades básicas es alimentarse de comida. Pero otra de las necesidades es beber agua. Y dice, más al rato lo vamos a ver, que del huerto salía un río, lo cual es representativo de esta agua de vida eterna que es Cristo Jesús, que está desde el principio. Entonces, cuando tenemos esa necesidad, y yo espero que la mayoría que estemos acá podamos con todas las letras decir, en otro tiempo, porque cuando estábamos sin Cristo teníamos esa necesidad. Cuando estamos en Cristo, Él ha llenado esa necesidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias a Dios. Número 1, en el capítulo 4, otra vez vamos a leer de Juan, y versos 7 al 9. Primer punto, vamos a hablar de la búsqueda. Capítulo 4, 7 al 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Porque soy mujer samaritana. Y dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La Biblia nos enseña en este pasaje, si miras el capítulo 4, en el verso 3, dice, salió de Judea, está hablando de Jesús, y dice, y se fue otra vez a Galilea, y luego note esta frase, dice, y le era necesario pasar por Samaria. No dice que fue ahí de casualidad, no, dice que era necesario que él pasaba. Ahora, ¿por qué era necesario? Porque él estaba buscando a esta mujer. Dígale a alguien que está a su lado, te están buscando. Tal vez ya eres de Cristo, pero sabes que Cristo siempre nos está buscando para que avancemos a otro nivel más. En Cristo nunca, pero nunca hay un nivel que tú puedas decir, yo ya aprendí todo. Una de nuestras hijas, cuando fue a kindergarten o a primero creo, le enseñaron los 10 primeros números del 1 al 10 y le dijeron, esos son todos los números que existen. Y llegó a la casa en la tarde y dijo, mami, ya no tengo que ir a la escuela, ya me sé todos los números. Y sí era cierto, pero también era cierto que había que aprender mucho más. En Cristo nosotros podemos estar en una situación donde decimos, gracias a Dios que he aprendido mucho. Pero escucha, nunca llegaremos al punto donde podemos decir, ya no hay nada más que aprender. Porque la Biblia dice que tenemos un Dios cuyas riquezas son inescrutables. Su grandeza es inescrutable. O sea, nunca podremos llegar a todo lo que es Dios, a todo conocer todo lo que es Dios, porque es Dios. Y nosotros somos sus hijos y nos hizo así, para que sigamos cada vez conociendo más de Él, llenando más nuestra vida de Él. Esta mujer era buscada por Jesús. Podemos decir con toda seguridad, Dios me está buscando. Tal vez sea alguien que viene a la iglesia, Tal vez sea alguien que su familiar o sus familiares son cristianos de muchos años, pero que Cristo no se ha revelado en nosotros. Y en esa persona puede decir, Dios me está buscando. Ahora,
Mire lo hermoso de esto. Dios no nos busca para castigarnos. Dios no nos busca para darnos con un palo. Dios no nos busca para condenarnos. Dios nos busca para hacernos sus hijos, y que como sus hijos y sus hijas podamos cumplir en esta tierra lo que Él determinó que debía de suceder. La Biblia dice que nos ha dado poder, nos ha dado dominio, nos ha dado autoridad. Esa autoridad no es para encerrarnos en una iglesia, no es para encerrarnos en nuestra casa. Esa autoridad es para que nosotros cumplamos lo que Dios quiere que se cumpla en esta tierra, porque para eso nos puso acá. Diga, tenemos una asignación. Ahora, número 2, viene el encuentro en los versos, capítulo 4, versos 10 al 12. Esta mujer se encuentra con Jesús y Jesús le responde en el verso 10 que leímos: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Quiero que note, el agua no era cualquier agua, sino agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y aquí es donde entran las excusas, amado hermano. ¿Cuántos recuerdan cuando les hablaban de Cristo y poníamos alguna excusa para no ir? Nomás yo. Ah, sí, acá, yo por acá. Claro, ¿verdad? Entonces acuérdate tú también, cuando invites a alguien y te da excusas, no te enojes, no te desesperes. Acuérdate que a todos nos tuvieron paciencia. Yo era uno de esos a los cuales el pastor Vera un día llegó a decir: este tremendo nunca se va a convertir. Y míreme, aquí estoy. Pero algunos de ustedes también fueron tremenditos y nos tuvieron paciencia. Y ahora lo que nos toca a nosotros también es tener paciencia con la gente a los cuales queremos que vengan a Cristo. Puede ser nuestros familiares. ¿Cómo se batalla para traer un familiar? Porque somos familia y nos conocemos y como que no te oyen cuando le hablas de Cristo. Pero acuérdate que no dejes de sembrar, porque Pablo dijo: yo sembré y Apolos, ¿qué hizo? Regó, pero ¿quién es el que hace crecer? El crecimiento lo da Dios. Yo tengo un árbol de durazno ahí en el frente de mi casa que me regaló Raquel, mi hija. Y cada vez que paso le digo: ¿y los duraznos? Y yo quisiera que ya diera, pero todavía no es que. Y así las personas cada persona tiene un tiempo. Lo que nunca debemos dejar es de seguir sembrando, de seguir regando. ¿Cómo hacemos eso? Cuando tú le hablas una palabra, le recuerdas, no estás fregándole cada día, porque una cosa es regar y otra cosa es fregar. ¿Cuántos han fregado los trastes? Es que le tallas y le tallas y le tallas y le tallas. Y cuando le friegas a una persona es que ya le dijiste, le sigues, dice, hasta que ya no me digas. Entonces tienes que ser sabio para comunicar el mensaje de una manera que agarres el tiempo. Y yo sé que tú y yo decimos: es que quiero que ya se convierta. Sí, así decían de nosotros también. Pero mientras no era el tiempo, no fue el tiempo. Pero cuando Dios tiene el tiempo, esa persona hasta te va a buscar para que le hables de Cristo. Alguien dirá amén. Vienen las excusas, vienen los argumentos. Ella le dijo: Señor, el pozo es hondo, tú no tienes con qué sacarla. ¿De dónde pues tienes agua viva? Y luego el verso 12 dice todavía: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Tenemos que entender los argumentos que la gente pone para venir a Cristo.
te empieza a sacar que es que mi abuelito le hacía así, que yo por acá, y nosotros debemos de evitar caer en el dime y te diré, porque Jesús no le siguió la cuenta y no dijo, no, pero mira que Jacob, que acá, que yo soy más grande que Jacob. No le sigas el hilo, sino más bien Jesús fue directo en el verso 13, y Jesús le dijo, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, diga conmigo, esa agua. Fíjese lo que Jesús dijo, volverá a tener sed. ¿Y qué significa esa agua o esta agua? Significa esa agua de la tierra, del mundo, del sistema. Significa que cada vez que yo o usted buscamos satisfacer esa necesidad primaria en la vida del ser humano, que es la necesidad de Dios, pero buscamos satisfacerla por nosotros mismos, siempre va a haber o seguir habiendo necesidad. Porque Jesús dijo, cualquiera que bebe o bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Y aquí es donde vemos el ofrecimiento más glorioso. En el verso 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Fíjese lo que Jesús dice. Es como el término que decimos o que oímos de la palabra, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y de pronto alguien puede decir, ¿y cómo, pastor? Si yo sé que cuando me haga anciano se me va a llegar el tiempo de morir. Pero no está hablando de este cuerpo. Cuando dice que tiene vida eterna, es que tenemos vida eterna. Nuestro espíritu ahora es eterno con Dios. Aunque se muera nuestro cuerpo, nosotros seguimos viviendo. Amén. Pero cuando dice que el que bebiere del agua que Él nos da, no va a tener sed jamás. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya no tendremos necesidad de ir a buscar en esos pozos del sistema del mundo, en esos lugares o en esas cosas donde nosotros buscábamos satisfacer nuestra necesidad con las cosas que nosotros creíamos que era de lo que teníamos sed. Y Jesús dice, sino que el agua que yo le daré será en él. ¿Dónde va a ser lo que va a dar? Diga en mí. Dice, en él o en ella, y fíjese lo que se convierte. Será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuánto les ha tocado ver o vivir o estar cerca de un ojo de agua, donde nace el agua? Y está brotando ahí, ¿verdad? Lindo. Y tú le tratas de tapar y el agua salta. Porque no puedes tapar eso que está brotando. Es la naturaleza, diga la naturaleza. Pero dice Jesús, el que beba del agua que yo le doy. Y lo que te está hablando Jesús es que bebemos de Él. El que bebe de esta agua, dice, va a ser en él una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Y por qué salta? Porque está viva. Y cuando salta, empieza a contarle a otros. Y entonces, en vez de que te tengan que decir, oye, dile a otros de Cristo, tú estás preocupado por decirle a otros del gozo que tú tienes. ¿Cuántos habrá de esos acá? Porque esa fuente de agua viva está brotando. Mientras más pongamos, mientras más permitamos que Cristo sea formado en nosotros, más de Cristo, más esa fuente va a saltar. Yo quiero que salte continuamente. ¿Cuántos dicen amén? Y llegamos al último punto, que es el arrepentimiento. Y en esto, vamos a leer todos los versos desde el 13 al 15.
para agarrar la idea completa, donde dice, respondió Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Este pasaje es sumamente significativo, mis amados hermanos, porque la mujer realiza, comprende que quien estaba ahora frente a ella sí tenía algo que darle que ella no tenía. Y esa es la realización a la cual llegamos usted y yo en algún punto de nuestra vida, cuando descubrimos que no podíamos ser felices siguiendo una vida sin Dios, que no podíamos encontrar plenitud en Dios siguiendo una vida en la religión, pero que la única forma que íbamos a poder completar nuestro gozo en Dios era entrando por la puerta, porque Cristo dijo que Él es la puerta. Cuando descubrimos eso, como esta mujer llega a descubrirlo, nos damos cuenta que siempre que tratamos de nosotros suplir nuestras necesidades, siempre va a seguir habiendo necesidad. ¿No han oído de gente que dice, tomas mucho, le dice a alguien, te estás haciendo alcohólico? Y la persona que dice, yo esto lo dejo, ¿cuándo? Cuando yo quiera. Pero la verdad es que no puede. Porque necesita beber algo más de lo que está bebiendo. Y eso que necesita beber es del agua viva que Jesucristo nos da. Esta mujer no tuvo empacho en decirle, dame de esa agua. Porque Jesús le dice, si bebes de mi agua, ya no tendrás sed. No habla del agua que tomamos para el cuerpo. De esa sed siempre debemos de tener sed. Pero ya no vamos a andar anhelando cosas del alma, tratando de calmar algo que ya está dentro de nosotros. Porque cuando Cristo está en nosotros, tenemos plenitud. Habrá alguien que pueda decir amén conmigo. Jesús dice, mi agua es la fuente de vida eterna. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso lo que está diciendo, mi agua es una fuente de agua de vida eterna. Y te voy a mostrar muy rápidamente cómo desde el principio hasta el final, esta agua de vida ha estado allí, esperando, buscándonos. Vamos a ir, por favor, a Génesis capítulo 2, verso 10. Este es el mero principio. Antes de que estuviera la caída, cuando Dios plantó un huerto y puso al hombre ahí, y dice, y salía de Edén un río. Diga fuerte, un río. Ese río es significativo, porque el río es Cristo. En la Biblia hay muchos símbolos. La tierra que daba el alimento era Cristo, el sol que daba la luz era Cristo. O sea, todo alumbraba a Cristo. Porque se acuerdan los caminantes de Emaús, iba Cristo caminando con ellos y dice que les habló todo lo que de Él decían en la ley y en los profetas, o sea, en toda la Biblia. Entonces, cuando habla, dice que salía un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos. Cuando el hombre tenía hambre, iba a comer de los árboles que Dios le dio en el huerto, del fruto de los árboles. Pero cuando tenía sed, iba al río. Ahora, más adelante, no tengo tiempo hoy,
para entrar en eso, pero más adelante en uno de los brazos dice que ahí en ese lugar había oro, que en ese río había oro. Y entonces eso que él tomaba se convertía en la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está edificando, empieza desde Génesis y termina en Apocalipsis, para que nosotros veamos todo el panorama completo. Pero lo que quiero que veas hoy simple y sencillamente, esa agua de vida estaba desde el mero principio. El hombre ahí que Dios creó en la tierra y el río que salía del huerto para beber de él. En Juan capítulo 7, por favor, Juan 7, 37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, diga fuerte, el que cree en él. Dígalo otra vez más fuerte. ¿Quién? El que cree en él, porque Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo vienen esos ríos? ¿Por qué? Por creer en él. Dígalo fuerte. ¿Cómo vienen los ríos? Ahí está. Cuando habla a la samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré, no le habla todo, porque nosotros tenemos toda la Biblia para verla, pero la implicación es que el que cree en él recibe esta vida y de su interior van a correr estos ríos. Verso 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido, ¿quién? El Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estos versos nos dicen mucho. Número uno, nos dice que el que bebe de él no vuelve a tener sed jamás. Nos dice también que beber de él o recibir esta fuente de agua viva es por creer en él. Pero aparte nos dice que por creer en él recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los profetas y toda la gente del Antiguo Testamento deseaba haber vivido en el tiempo que usted y yo vivimos, amado hermano, donde el Espíritu Santo fue así libremente dado a todos los que creen. Aleluya. Si yo fuera usted, me gozaba en este día, me alegraba, me regocijaba y decía: gracias Dios, porque eso es lo que está diciendo aquí. Este pasaje del último y gran día de la fiesta, si usted lee comentarios bíblicos, va a encontrar que era una asamblea muy grande, porque era el último día de esta fiesta judía. Y en ese último día, el sumo sacerdote sacaba una vasija de oro y iba al estanque de Siloé mientras estaban preparando acá el sacrificio. Era una cosa así muy simbólica, muy religiosa. Iba con la vasija de oro y yo me imagino que toda la gente, wow, siguiendo al sacerdote así con la vasija de oro que había traído de agua del pozo de Siloé. Y entonces cuando llegaba donde estaba el sacrificio, lo vaciaba. Y ese día lo vació y la gente estaba viendo ahí. Y Jesús se pone en pie ahí en medio de eso y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y todos voltearon, estaba Jesús y dijeron: nosotros siempre estábamos viendo esto, pero ahora hay algo nuevo. Y Jesús estaba haciendo el ofrecimiento más grandioso, que cualquiera que tiene sed viniera a él y bebiera. Entonces ya lo vimos en Génesis, el río era Jesús, era Cristo. En Juan, Cristo dice: soy yo, beban de mí. Y te voy a enseñar el último verso, Apocalipsis 22, 1. Porque esto es ya al final de la historia. Apocalipsis 22, 1 dice: después me mostró un
río limpio de agua de vida. ¿Cómo era el río? Era limpio. ¿Qué nos da la idea de limpio? Hermoso, ¿no? Precioso, glorioso, diría yo. Porque este río también es Cristo. Y representa esa agua de vida. Dice, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ándale. Ahí mismo donde está el trono de Dios, donde estaba el Cordero con él, sale este río. Ahora, si sale un río así cristalino, limpio, resplandeciente, ¿para qué será ese río? Diga, para que yo tome. Y para que todas las naciones tomen. Para que todo el que quiera tome. Entonces, desde el principio de Génesis había un río que simboliza a Cristo. En medio Cristo dice, yo soy esa agua de vida. Y al final nos vuelve a decir de este río limpio, resplandeciente como el cristal. Hay una escritura que no está en sus notas, puede agregarla. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, por favor. Porque nos recuerda dice Pedro, deseen como niños recién nacidos. ¿Cuántos han visto a un niño recién nacido y que quiere su teta? No está así nomás, ay, cuando quieran tráigame la teta. Digo, no hay apuro, no. ¿Se acuerdan? Algunos ya no se acuerdan, pero otros sí. Pero dice que así debemos de ser nosotros. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y usted va a decir, hermano, yo creí que yo ya era salvo. Claro que eres salvo, pero tu espíritu es salvo. Pero ahora tu alma tiene que irse salvando, tiene que irse regenerando, tiene que dejar patrones y pensamientos que aprendimos a hacer, y a través de la palabra de Dios la vamos poniendo en nosotros y va regenerándonos, va transformándonos, porque Cristo se va formando en nosotros. Pero así como deseamos la leche espiritual, que es la palabra de Dios, el agua es la vida en el espíritu. Tú y yo debemos de anhelar la palabra de Dios, pero vivir en el Espíritu. Ahora, ¿qué es vivir en el Espíritu? Es vivir, como dice Gálatas, no en las obras de la carne, sino en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿alguien se lo sabe? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, fe. Y todo esto sale automático en nosotros al buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Te pones a ver la piloto, todo lo que vas a ver son las pistolas que salen ahí. Pero cuando busca las cosas de arriba, entonces empieza a salir de ti. Alguien dice, yo ni la veía, pero ya que el pastor dice cada rato, pues me puse a verla. Ayer el profeta que nos estaba enseñando dijo que un día fue a la casa de una hermana y cuando llegó estaba la telenovela en toda su esplendor ahí, y pues se puso media turbada porque llegó el pastor y dijo, ay, ay, diablo miserable que me está haciendo que vea esta novela. Y entonces dijo, a ver, hermana, ¿quién prendió la tele? Pues yo, hermano. ¿Y quién le puso el canal de la novela? Pues yo. Entonces no fue el diablo, fue usted. No le ande echando la culpa al diablo de lo que no es. Pobrecito. Cristo ya nos dio la victoria, amén. Consiguió victoria total. Nosotros no andamos reprendiendo al diablo porque el diablo está derrotado. Está vencido porque tenemos la victoria en Cristo. Somos más que vencedores. ¿Alguien dice amén? La mujer dijo, Señor, dame siempre de esa agua. Y yo creo, estoy concluyendo acá, yo creo que eso es lo que cada uno de nosotros debemos decirle. Dame siempre.
Y la palabra clave es siempre, hermano. No es que, hermano, yo creí hace 20 años y viera cómo era fiel yo. Pues debes ser fiel ahora. Alguien dirá amén. Viera cómo leía yo la Biblia. Leías, pero tienes que seguir leyendo. Viera cómo servía en la iglesia. Servías y ahora, no, pues ahora estoy paradito. Sentadito. Gracias. La última escritura en Colosenses capítulo 2 y versos 2 y 3. Colosenses 2, 2 y 3 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Y luego fíjate la parte que sigue: hasta alcanzar todas las riquezas. Diga, todas las riquezas. Dios quiere que vayamos así, creciendo, unidos en amor, creciendo Cristo en nosotros, hasta alcanzar todas las riquezas. No piense en BMWs, no piense en casas, no piense en vacas. Esa es otra cosa. Esa es añadidura por buscar el reino de Dios. Pero piense en las riquezas de Dios. El hecho que Dios nos haya hecho sus hijos, amado hermano. Eso no se puede comparar con nada. El hecho que Dios nos haya hecho embajadores de su reino, representantes del reino celestial aquí en la tierra. Pero dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Yo ya le dije que el misterio ya nos lo reveló, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza para el mundo entero, la esperanza para tu familia, la esperanza para tus amigos. Estando Cristo en nosotros, Cristo, una vez que crece y se forma en nosotros, podemos expresarlo y podemos ir a llevarlo a otra gente y decirle: mira, Cristo quiere formarse también en ti porque te ama, te ha perdonado, solo tienes que recibirlo. ¿Cuántos dicen amén? Y el verso 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros. ¿Qué tantos tesoros? O sea, todo lo que tú y yo lleguemos a necesitar, ahí está, en Cristo. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros. Todo lo que tú has estado buscando está en Cristo, en quien están escondidos. Yo sé que tú tal vez vienes a la reunión de la iglesia y dices: pues yo quiero, pero no veo. Cálmate. Cuando fuimos a Kinder apenas conocíamos la A, quizá, pero ahí nos fueron enseñando. Y a medida que fuimos avanzando, fuimos conociendo las letras, los números, la historia. Y así es en Cristo. Cuando tú le das tu vida a Cristo, tu espíritu nace de nuevo y es totalmente renacido. Tu espíritu no tiene que estar naciendo o seguir naciendo. Ya eres hijo de Dios. Recibe la vida de Dios. Recibe la naturaleza de Dios. Pero hay dos cosas en nosotros que no nacen de nuevo, y es el alma y es el cuerpo. Y por eso, mientras avanzamos en esta vida, nuestra alma tiene que ser salvada. ¿Salvada por qué? Porque la teníamos contaminada, especialmente con la mente. Canciones esas que mencionó el pastor Tommy Moya, que yo ni me las sé. Y muchas otras. Pero a medida que avanzamos en Cristo, vamos limpiando. Es como purgar una computadora de las cosas pasadas y le estás poniendo nueva información, de tal manera que te estás renovando en Cristo. Concluyo diciéndote esto: en Cristo está escondido todo lo que has estado buscando en tu vida.
De verdad. Si ya estás en Cristo, mis más grandes felicitaciones, sigue adelante. Porque cuánta gente no le ha podido entender al Evangelio, al mensaje de Cristo. Cuánta gente va a las iglesias y sale igualita como entró. Porque o no le hablan el mensaje correcto, o no lo entiende, o está pensando en otras cosas. Si ya estás en Cristo, dile: Señor, gracias. Dame siempre de esta agua para que yo siga creciendo. La vida en el Espíritu debe de crecer cada día en nosotros. Pero si no estuvieras, yo te digo en este día, o tal vez si estabas y te saliste, realmente yo creo que para Dios eres de Él. Para Dios no hay con que, ay, aquel ya se me salió. No, Dios no mira así. Porque Dios, cuando mira nuestras vidas, haga de cuenta que es cuando nosotros leemos una historia en un libro. Y en el libro tú puedes ver al personaje y dice: hace 10 años esta persona andaba por acá, pero luego ya vino y en 10 años estará acá. Y nosotros podemos ver a esa persona en el pasado, en el presente, en el futuro. Y Dios mira nuestras vidas así, igualita. Para Dios no dice: ay, ¿dónde irá a andar Santiago en 10 años? Ya Él los ve. Tiene todo, absolutamente, desde el principio hasta el fin. Por eso te digo, si tú un día viniste a Cristo y tú dices: no, y la verdad que yo ya me fui de Dios. No, Dios te sigue amando, Dios te sigue considerando su hijo. Tú todo lo que necesitas es reconocerlo. Y yo te digo, no busques más. Bebe a Cristo. ¿Cómo bebo de Cristo? Bien sencillo. Le pides que venga a tu vida y que desde este momento lo haces el Señor de tu vida. Señor, ese es otro de los términos que hablaba el pastor Moya la semana pasada, y nos decía que hay muchos términos que nosotros no entendemos, porque para nosotros un señor es alguien que va caminando ahí por la calle. Le dices a tu hijo: ¿y quién va ahí? Es un señor, ama. Pues sí, un señor, ¿verdad? Pero el término señor es el que gobierna. Solo que acá no hay señores. Y batallamos para entender ese término, pero hacer a Cristo mi Señor significa el que desde ahora va a gobernar mi vida. Que por su palabra yo voy a guiarme en todo lo que Él me indique que vaya a hacer. Si lo haces, yo te digo dos buenas nuevas. Número uno, tu sed será saciada. Se te quitará esa ansia de buscar aquí, de buscar allá, de qué me falta. Tu vida estará llena de gozo, porque ahora será saciada. Pero número dos, una vez que venimos a Él, Él nos capacita para cumplir el propósito por el cual estamos en esta tierra. ¿Qué es de lo que se trata aquí todo? Yo le dije que hace tiempo que a mí se me reveló una cosa muy fuerte. Hace unos meses le dije. Se me reveló el punto principal, que Dios no existe para mí. Yo existo para Dios. Y como yo existo para Dios, entonces el principal no soy yo. El principal es Dios, su propósito, su reino, lo que Él ha querido hacer. Pero en Cristo Él nos capacita para que, aunque no sepamos nada, mire, yo sé que estoy hablando a algunas personas que estarán diciendo hoy mismo: pastor, pero ¿cómo le hago si yo no sé cómo? El Espíritu Santo está con nosotros y Él nos va a enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde estás, en este momento, si estás en Cristo, ayúdame a orar por alguien que necesita venir a Cristo el día de hoy. En este momento, cierra tus ojos y ayúdame a orar. Y el asunto de cerrar los ojos nada más es para que te concentres y digas: Señor, revélate en alguien. Y si está alguien aquí que dices: yo sí quiero
que Cristo se ha revelado en mi vida. Si tú estás aquí y quieres recibir esta aceptación que Cristo hace de ti en su vida. Si tú estás hoy aquí y dices, yo quiero creer esta buena nueva, que Cristo me acepta como hijo de Dios, porque hoy me arrepiento. Ahí donde estás en tu lugar, me gustaría ver tu mano alzada, y no te voy a pedir que vengas acá. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aceptas esta, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te puedes bajarla, gracias. Aceptas esta invitación, porque no eres tú el que lo aceptas a Él, Él te acepta a ti. Y dices en este, Señor, gracias por aceptarme. ¿Cuántos reciben de Cristo la aceptación que Él te da en este momento? Padre, gracias. Dios te bendiga. Gracias, Padre. Oro por cada persona que está aquí, que recibe esta aceptación que tú nos das, Señor, para venir a ti y caminar en esta gloriosa verdad donde recibimos tu vida y donde tu vida a nosotros nos permite ser una fuente de agua que salte para vida eterna, porque tú eres la vida eterna. Oro que cada persona, Señor, que ahí en su lugar hizo esta aceptación, tu palabra dice que junto contigo viene tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo desde este momento empiece a guiar a mis amados, ahora hermanos y hermanas en Cristo Jesús, para que vivamos contigo y si te sirvamos en tu reino glorioso. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Amén. Bendecimos tu vida también si nos estás viendo en cualquier lugar, y deseamos para ti también esa vida eterna en Cristo Jesús.